Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo, es un gran privilegio compartir este tiempo con vosotros en un día tan especial, aunque como ha dicho Julia antes, todos los días que estamos juntos para adorar a nuestro Dios son días especiales. Y creo que el texto que vamos a leer, si lo tenemos aquí, hoy será Trending Topics en todas las redes sociales, porque será la tercera vez que lo vamos a leer. O sea que saldréis aquí habiendo aprendido el capítulo 2 de Lucas, versículos de 8 a 20. No lo vamos a leer otra vez porque ya lo hemos leído 2 veces, pero sí que me gustaría poder compartir con vosotros algunas reflexiones sobre los versículos que hemos leído y que creo que son interesantes de poder comentar juntos. Bueno, ese es un poco el texto y vamos a ponernos en contexto. ¿Qué pasa? Aquí hay unos pastores, se habla de unos pastores que están cuidando de su rebaño, de sus ovejas, y se nos dice que es de noche y que se van turnando para protegerlos. Y luego vemos unos ángeles que se acercan y le dan una noticia, y bueno, vaya notición, ¿no? Muy interesante, muy importante, y luego se desarrolla con lo que hacen los pastores, la visita al pesebre y todo lo que viene después, el nacimiento del Señor Jesús, y el texto un poco aquí acaba. Así que esta mañana me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre unas figuras de este texto, porque normalmente cuando hablamos de este texto de Navidad, los protagonistas, obviamente, indiscutiblemente, ¿quién es? Es el Señor Jesús. El nacimiento del Salvador, del niño Jesús, Él es el protagonista. Él es el protagonista siempre, es el protagonista de la historia. Luego también están los padres, obviamente. María, el pobre José, que siempre tiene está en segundo plano, como si no estuviera, bueno, marginalmente ha tenido su rol de todas formas importante igualmente. Yo creo que inclusive se habla a veces más del buey y del burro que estaban en el pesebre que de los pastores. ¿Por qué no se habla de los pastores? Entonces yo he estado leyendo este pasaje una y otra vez y creo que la figura de estos hombres es interesantísima. Los pastores, bueno, no era el oficio del año en esa época, tampoco va a ir verdaderamente, ¿no? El oficio del pastor es un trabajo duro, un trabajo que no tiene descanso, no hay vacaciones. No hay vacaciones porque el pastor ¿de qué vive? Vive de ovejas, a veces de vacas. Aquí posiblemente eran ovejas. Leche, queso, carne, lana. Ellos también vivían de los sacrificios porque las ovejas, las cabras, lo usaba el pueblo de Israel para sacrificar, para pedir el perdón de sus pecados. Pero bueno, para que haya leches, las ovejas tienen que estar preñadas, y para que estén preñadas constantemente después hay que ordeñarlas. Y esto hay que hacerlo todos los días. No hay domingo, no hay verano, no hay Semana Santa. Es un trabajo muy duro. Y luego hay que hacer la transhumancia, mover las ovejas de un sitio bueno a otro cuando se acaba el pasto. Y luego hay que estar de noche vigilando porque están las fieras, están los lobos. ¿Os acordáis de David, que era pastor y cuidaba del rebaño y los defendía de los ataques de los leones? Era un trabajo muy duro y que no querían hacer mucha gente. Era un trabajo que normalmente se dejaba a los más humildes, los más pobres, sin contar que estabas todo el día sucio, el lodo y el resto, ¿no? No vamos contando. Así que no era un gran trabajo, era un trabajo muy humilde. Pero aún así Dios decide que este gran mensaje se lo quiere revelar a ellos. No a los eruditos, no a los fariseos que conocían la ley perfectamente y que iban todos guapos y vestidos. No, Dios eligió los pastores. Y se acercan los ángeles. Y lo primero que le dicen, ¿qué es? No tengáis miedo. Fácil decirlo. Yo me estoy ahí con el frío, la noche, vigilando que no me asalte un lobo y de repente me veo a un ser, no sabemos exactamente cómo, pero bajando, suponemos, del cielo, y que primero que dice es, no tengas miedo. Bueno, ponte tú en mi lugar, no tengas miedo. No es fácil, pero sí,
Esto es lo que le dice Dios a los pastores a través de los ángeles. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a las cosas espirituales, a veces el instinto humano, cuando son cosas muy grandes, fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, el instinto es tener miedo. Entonces decir, esto no es para mí, no me quiero meter, porque esto me supera. Pero los ángeles le tranquilizan. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que compartiros una muy buena noticia. El 10º que habéis comprado ha salido, habéis ganado la lotería. No era esta la gran noticia. La gran noticia era que había nacido el Salvador. ¿Y por qué la gran noticia no podía ser de carácter humano? Que podían haber ganado dinero, de alguna forma se habían hecho ricos, ya dejaban de ser pastores. Porque para tener un cambio en nuestra vida, no hay nada en el mundo que puede producirlo. Cuando hablamos de algo espiritual, solo algo espiritual puede producir un cambio, y no son las cosas que nos ofrece el mundo. Y aquí entra el mensaje verdadero. Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. De estas palabras que he subrayado, me gustaría llevar vuestra atención a las primeras. Os ha nacido. No dice, el ángel no dice, hoy ha nacido. Dice, no, os ha nacido. Para vosotros. Está hablando con los pastores y Jesús ha nacido para vosotros. Os ha nacido. Un mensaje directísimo. Un Salvador, ¿qué implica la presencia de un Salvador? O sea, el Salvador es una figura que existe si hay alguien por salvar. Si no, no tiene sentido. Y cuando los ángeles anuncian que haya nacido un Salvador, los pastores reconocen que ellos eran los necesitados. Ellos necesitaban ser salvados. Un Salvador que es Cristo y Señor. La palabra Cristo significa el Mesías esperado. No sé si conocéis un poco la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Ya se ha dicho esta mañana, se ha contado que este acontecimiento ha aparecido muchas veces en la palabra de Dios antes de que ocurriera de verdad. La palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se ha escrito en un periodo en un arco de tiempo de 1500 años, 1200, 1500 años. Un poco más, poco menos, no cambia mucho. Luego, del último libro del Antiguo Testamento, Malaquía, hay unos 400 años donde no hay revelación, es un silencio literario, y luego nace Jesús y empieza el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento hemos hablado de algunas profecías, y concretamente de las que, hemos citado la de Miquea, de las que hablan del nacimiento de Jesús, concretamente son 8, 10, posiblemente 12, pero en el arco de 1100 años, sobre la vida de Jesús, sobre la llegada de un Salvador, de un Mesías, se han escrito más de 350 profecías. A mí me parece brutal, es aplastante. O sea, profecías, mensajes que han sido dados con respecto a eventos futuros por personas que no se conocían entre ellos, obviamente en 1100 años es difícil conocerse, en zonas geográficas totalmente distintas, pero todos estaban anunciando el mismo mensaje, que habría venido un Mesías y que habría salvado la humanidad. ¿Podría ser todo una coincidencia? Bueno, si 300 profecías coinciden todas y se dan por verdad, comprad el 10º de la lotería, que vamos a ganar seguro. Así que me parece extraordinario, porque el nacimiento de Jesús es el cumplimiento perfecto de todas estas profecías. Cuando encontramos al Salvador, Cristo, el Mesías esperado, Él es también Señor. El Señor de nuestra vida. Es el que controla cuando nos dejamos llevar nuestro ser y nos cambia. Luego dice el texto, vamos adelante. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Esto era la segunda parte del mensaje. El primero,
os ha nacido un Salvador, y la segunda es que hay un mensaje de paz. Hay un momento en la historia de la humanidad, quizás la más reciente, que no sea tan oportuno como hoy, un mensaje de paz. ¿Cuántos conflictos hay hoy día en el mundo activos? Bueno, la tele nos habla de Ucrania, más de 2 años. Tenemos a Israel, Palestina, Siria, Líbano. Bueno, hay otros decenas que no se conocen, que no son tan importantes, ¿no? No son tan relevantes para la economía mundial. Pero hay sonidos de guerras por toda parte del mundo. Y el mensaje del Evangelio, en cambio, es un mensaje de paz. Qué oportuno Dios, ¿eh? Nos trae un mensaje de paz. Seguimos adelante. ¿Qué pasa cuando los pastores reciben el mensaje de los ángeles? Me llama mucho la atención que el texto dice, una vez escuchado lo que le tenían que decir, fueron deprisa. Si no se pusieron a cuestionar si los ángeles, oye tío, ¿tú de dónde vienes? ¿Pero quién eres? ¿Qué motos me vas a vender? ¿Y cuánto me va a costarte este tinglado? No ha sido eso. Los pastores, con su falta de cultura, simplemente han escuchado el mensaje, la anunciación de esta buena nueva, la han aceptado así como era. Y lo primero que han hecho, si la han aceptado por fe, se han levantado y se han ido corriendo. Se fueron deprisa. Se fueron deprisa a visitar al bebé, a Jesús, a María, a José. Me pregunto, muchas veces cuando nosotros alardeamos de nuestra fe, si luego nuestras acciones son coherentes. Muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas, pero tampoco somos muy rápidos en actuar. Aquí los pastores no se lo piensan 2 veces. Han hecho suyo este mensaje porque estaba dirigido a ellos, se han levantado, han dejado sus ovejas, su rebaño, que era todo lo que tenían, y han considerado que era más importante ir a ver el Salvador. Otra cosa que me llama la atención. Se acercan al niño, lo ven, habrán hablado con María, habrán adorado, y lo que hacen, nos dice el texto, contaron lo que habían visto acerca de él. Se fueron y lo contaron. A mí me suena casi que los primeros evangelistas de la Biblia no han sido los discípulos. A mí me parece que han sido los pastores. Todavía no habían visto lo que habría hecho el Señor Jesús, porque era un bebé, y aún así fueron a contarles a los demás la gran noticia de la llegada de un Salvador. Como hemos visto, María retenía todas estas cosas en su corazón. Y otro texto que me impacta, siempre con referencia a los pastores, dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. ¿Qué me dice? Esto me dice que cuando encontramos a Dios, cuando por fe le aceptamos en nuestra vida no se puede quedar igual. Nuestra vida cambia, nuestra vida está transformada. Y nuestro deseo entonces es lo de compartirlo con los demás, de glorificar y alabar a Dios, porque reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esta mañana, yo no sé cómo nos sentimos nosotros, creo que esta figura de los pastores, no sé si la habéis pensado nunca, si la habéis leído en esta clave alguna otra vez, pero a veces desde los personajes más inesperados es donde Dios saca el poder. Hemos visto que Dios dice a los hombres, si no tenéis el corazón de un niño, no podéis heredar el reino de los cielos. ¿Por qué Dios lo hace? Porque un Dios tan grandioso, tan maravilloso, tan todopoderoso, no necesita algo espectacular para manifestarse. Es así. Es suficiente acercarse a través a las personas humildes, a los que la sociedad no considera tan importantes. Como a lo mejor somos tú y yo. Y la actitud de los pastores fue buscar el Salvador,
reconocer que necesitábamos, que éramos nosotros los necesitados de esa gracia que el Salvador iba a traer. Y hay otro pasaje en Mateos donde el Señor Jesús dice: venid a mí todos vosotros que estáis cargados, que estáis trabajados, quizás podríamos decir que estáis rotos, que estáis cansados, que estáis decepcionados, que no veis el futuro, no veis la salida, porque os dais cuenta que lo que tenéis que tenemos es una necesidad interior, espiritual, y nada de lo que nos rodea en el mundo nos puede ayudar a satisfacerla. Pero la buena noticia es que el Salvador ha venido. La buena noticia es que el mensaje del Evangelio no era solo para la persona que está a tu lado, es para ti. Al igual que los ángeles se estaban dirigiendo a los pastores, Dios se dirige a nosotros. Obviamente, conozco a muchos de vosotros, no a todos, pero estoy seguro que cada uno de nosotros tiene sus vidas, sus problemas, sus dinámicas, sus dificultades. Y quizás en la época de Navidad es un momento más propenso a hacer reflexiones. Me gustaría que esta mañana, como los pastores, tengamos la misma actitud de fe. Este mensaje ha llegado, ¿te ha llegado a ti de alguna forma? Siempre digo, si estamos aquí, no es una coincidencia. Dios ha querido que estuviéramos aquí ahora. Es una oportunidad única de encontrarle personalmente. Los pastores no se han avergonzado. Han dejado todo lo que tenían, se han levantado y han ido a ver el Salvador. ¿Y tú qué harás? Me gustaría que pudiéramos esta mañana seguir reflexionando sobre cuál es nuestra actitud delante de Dios. Y si tú también te sientes con la necesidad de solucionar cosas en tu vida que no te han satisfecho, para las cuales tú no ves una solución, yo te invito a hacer una pequeña oración. Es muy sencillo. Dios está aquí, te está esperando. Solo está esperando que tú te acerques a Él, reconociendo que necesitas ser salvados. Si verdaderamente te sientes roto por dentro, si ves que las cosas se derrumban alrededor tuyo y te faltan fuerzas para lidiar con todo ello, siempre puedes arrodillarte con las rodillas de tu corazón y poder hacer esta oración en tu corazón en silencio. Querido Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que sin ti no soy nada y no puedo hacer nada. Te necesito, Señor. Me voy incapacitado de salvarme por mí mismo. Reconozco que tú tomaste el semblante de un hombre para acercarte a mí en la persona de tu Hijo Jesús. Oh Dios, te entrego mi vida. Te pido que hoy seas mi Salvador y mi Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, creo que sería importante que, para cerrar este pequeño tiempo, es que el tiempo de la Navidad, esta época, el evento del nacimiento del Señor Jesús, no sea solo algo que pertenezca al pasado, sino que sea algo que nos acompañe todos los días y que hoy, para alguien que esté aquí, pueda ser el comienzo de una nueva vida en Cristo. Y os garantizo que todos nosotros acompañaremos los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas. Amén. Amén.